Con una larga ovación de pie en Cannes y Adam Driver compartiendo un cigarrillo con Carax en medio de la sala, se nos presentó a la nueva película del Bardo del Sena. Hacía ya casi una década desde que su última película, Holly Motors, se estrenaba en el mismo festival para causar una conmoción apabullante en el público. El estilo brechtiano de Carax y totalmente fuera de las convenciones masivas, era utilizado para hacer uno de los filmes más profundos de la historia. El enfant terrible de Mala Sangre y Los Amantes del Puente Nuevo, con una mirada más madura pero igual de transgresora, miraba a la humanidad y le preguntaba: ¿quiénes somos? ¿Dónde ha quedado la esencia? Sin embargo, para el festival más vanguardista de cine, Leos Carax se pasó de la raya. Y a pesar de ser considerada por la Cahiers du Cinéma como el segundo mejor film de la década pasada, en su estreno en Cannes, Holly Motors no ganó ningún premio. El argumento, claramente referencial al cine y su metamorfosis, ocasionó que muchos creyeran que el film abordaba una crítica a la falta de esencia en las imágenes cinematográficas del siglo XXI. Nada más contrario a esto, el contexto brechtiano en el que se desenvuelve la historia de la película no es un símil de la industria cinematográfica, sino una metáfora de la humanidad. Una década después, Carax regresa con una producción internacional y Amazon inmiscuido en ella. Un elenco hollywoodiense que promete su éxito en taquilla, Natalia Lafourcade haciendo de policía y una película totalmente hablada en inglés. So, may we start? 1, 2, 3, 4. El cine de los Carax llegará por primera vez a la mirada masiva del espectador occidental. Y como muchos ya han pronosticado, la película despertará opiniones encontradas en el público. Por un lado, estarán los espectadores de nicho devotos al estilo y la fuerza de las imágenes de Leos. Y por el otro, estarán los que, engañados por el póster con Adam Driver y Marion Cotillard bailando en medio de una tormenta, sean tomados del pelo creyendo que verán un musical digerible con el viejo discurso americano. Los críticos la han llamado una ópera rock anarquista, antítesis del género musical, profundamente bizarra y ambigua. Creo que todo esto es evidente para cualquier ojo, y realmente no nos arroja ningún elemento para comprender mejor a la ganadora de mejor dirección en Cannes, y por supuesto, una de las mejores y más controversiales películas del 2020. La historia de Annette tiene como escenario a la sociedad americana de la actualidad. En la costa este de Los Ángeles, Henry, un estandopero irreverente y políticamente incorrecto, se enamora de Anna, una bella y exitosa cantante de ópera. Ambos, dedicados al mundo del espectáculo, tendrán que lidiar con la recurrente exposición de su relación amorosa en los medios. Pero la manzana de la discordia entre ellos dos serían las acusaciones por agresión sexual que un grupo de mujeres realizaría en contra de Henry, poniéndole punto final a su carrera como comediante. Este es el escenario en donde la trama de Annette se desenvuelve. Pero al igual que en Holly Motors, el escenario no importa tanto. Annette se podría desenvolver en medio del Me Too y la cultura de la cancelación, o tener lugar en la Edad Media. El contexto es solo la tarima del drama que, al igual que el mito de Romeo y Julieta o Ariadna y Teseo, se repite constantemente y siempre tendrá lugar en cualquier rincón del universo en donde exista vida humana. Hablando de mitos, si le preguntan a Leos Carax cuál es su película favorita, seguramente respondería algún film de Godard, Cocteau o hasta Chaplin. Pero si observamos detenidamente su filmografía, nos daríamos cuenta que su película favorita, muy inconscientemente, es La Dama y el Vagabundo. A la edad de 17 años, Alexandre Pons se cambió el nombre formando un anagrama de Alex, su nombre de pila, y Oscar, en referencia a los premios de la Academia Norteamericana. Con su nueva identidad, Leos Carax se bautizaba a sí mismo no como hijo de Dios, sino como hijo del cine. Nací en 1976 en una cámara oscura, y sería muy difícil para mí que me hubieran hecho nacer antes bajo un nombre sacado del papelero. He hecho cine para ser huérfano. Antes, era como si yo hubiera dormido 17 años. Los protagonistas de las primeras películas de Carax son invariablemente huérfanos, vagabundos o mendigos, y estos siempre llevan el nombre de pila del director, Alex. Su eterno alter ego en la pantalla, el actor Denis Lavant, interpreta al protagonista en Holly Motors, cuyo nombre es Oscar. En Annette, Henry McHenry no es un cineasta de culto transgresor,
pero sí un comediante políticamente incorrecto. Y entre más avanza la historia, las similitudes entre Henry y Leos son cada vez más estrechas. Como todo buen adolescente, Carax mira virtudes donde todos los demás solo ven defectos, y no tiene ningún reparo en esconder la autorreferencia en sus historias. Contrario a lo que muchos cineastas pretenden al buscar historias grandilocuentes que salgan del autobiográfico, el cineasta francés siempre ha utilizado sus máscaras para ponérselas a sus personajes y contarnos sus más profundas pasiones y secretos. Los primeros Alex de Carax, huérfanos que vagabundean buscando a su madre, mendigando un poco de amor para tener una razón por la cual seguir vivo, los podemos ver en películas como Boy Meets Girl, Mala Sangre o Los Amantes del Puente Nuevo. Estas dos últimas, protagonizadas en mancuerna con su actor fetiche y su entonces pareja, una de las actrices más bellas de la historia del cine, Juliette Binoche. Je suis te regarder avec des yeux d'inventeur, des yeux de chercheur, comme une découverte précieuse, comme si j'étais la solution à quelque chose, à une chose secrète et mystérieuse, qui était là, au fond de lui. Parecería ser que el vagabundo había encontrado a su dama, pero no por mucho tiempo. Quien interpretaría el papel de Ariadna para este Teseo adolescente sería la actriz rusa Yekaterina Golubeva, quien por cierto tiene un cierto parecido a Marion Cotillard, que interpreta a Anne en la película de Annette. Producto del matrimonio entre la rusa y el francés, en 2005 nacería la pequeña Nastia, y en 2011 Yekaterina terminaría con su propia vida a causa de la depresión que sufría. Creo que después de saber esto, se puede entender un poco mejor el argumento de Annette y las metáforas que el cineasta utiliza para contar, sin lugar a dudas, una historia muy personal. Alex ya no es el huérfano moribundo que pateaba escombros en el Puente Nuevo en busca de su Ariadna. En su nueva faceta, Henry McHenry se adaptó a la sociedad americana y a los tiempos del Instagram, y es ahora un narciso arrogante que cae en la desgracia por cometer un pequeño error en la estructura del mito de Ariadna y Teseo. En vez de adentrarse al laberinto y matar al Minotauro, este se dejó consumir por él, y la persona a quien mató fue a su amada Ariadna. El ego autodestructivo de Henry se somatiza en su alcoholismo y frustración que le provocan sus circunstancias. El príncipe rebelde de Anne se convierte en una bestia desconocida para ella. Deja de reconocer a Henry y la pulsión destructiva de este desemboca en la perdición total de su ser. Pareciera que el dios Thanatos, o como lo llama el psicoanálisis, la pulsión por la muerte, acecha constantemente a la mente de Henry y poco a poco termina por apoderarse de él. En sus palabras, es seducido por la imaginación y deja caer sus ojos al abismo. La noche de la muerte de Anne, esta resurge de las olas turbulentas y en medio de la tormenta, condena a Henry a ser perseguido por el resto de sus días, depositando el veneno de su maldición en la consumación de su extinto amor, Annette. A partir de ahí, la culpa de Henry tiñe su vida de forma aún más trágica y descubre que su pequeña hija heredó de su madre su bella voz, hermosa y conmovedora para quien la escuche, condena y maldición para su propio padre, quien aún cegado por su egoísmo, decide explotar el talento de su hija y llevarla por todo el mundo cantando ópera. Annette no nació humana, nació siendo una marioneta, utilizada por su madre desde la tumba para recordarle a Henry sus pecados y por su padre para no caer en la ruina y seguir huyendo de sus demonios. Annette se convertiría en el campo de las batallas de sus padres, utilizada a su merced para hacerse daño a ellos mismos. A través de su filmografía, los huérfanos de Carax se fueron replegando poco a poco para dar paso a los condenados. Quien antes era Romeo, ahora se convirtió en Judas. En el final de la película, Annette se convierte en una niña de carne y hueso dejando atrás su cuerpo de marioneta y condena a su padre al peor de los castigos, la pena de muerte en vida, no tener nadie más a quien amar. Henry se confiesa con su hija como único culpable de sus pecados y le da el mejor de los consejos.
La imaginación es muy fuerte, y la canción de la razón es delgada y débil. No tires tus ojos por el abismo. I'll sing these words to you. I hope that they'll ring true. They're not some magic chimes to cover up my crimes. A net of this I'm sure, imagination strong, and reason's song is weak and thin. We don't have long. El mecanismo brechtiano, presente en toda la película y abierto desde la primera escena en donde vemos al director y a su hija Nastia iniciar la ópera rock junto con los encargados de la música y el guión de la película, los hermanos Sparks, así como el cast actoral rompiendo la cuarta pared, avisándonos ya la trama y el carácter representativo de la película, se cierra en el final de esta, en donde con un plano holandés, denotando la desalineación psicológica del personaje, Henry mira a la cámara y le dice: Stop watching me. ¿Pero a quién le está hablando Henry? ¿Es a nosotros los espectadores? ¿O es que siente vergüenza porque alguien más lo está viendo? Nosotros somos los actores de nuestra propia vida, protagonistas y elenco principal. Podemos decidir desde dónde miramos a la historia, pero ¿quién es el narrador, el que está omnipresente y decide las circunstancias en las que nos veremos inmiscuidos? Ladies and gentlemen, are you ready? No one is ever ready for a mildly offensive evening with the ape of God. Henry, reducido por él mismo a ser solo el mono de Dios, un triste accidente de la conciencia, que pudo ser ángel pero decidió ser bestia, se queda sin salvador alguno y condenado a pagar sus errores. La película está dedicada por Leos a su hija Nastia, y esta aparece en varias ocasiones, al inicio junto con su padre y en la escena en donde la gente pide la cabeza de Henry. Annette es una especie de redención metafórica para el padre y la relación con su hija, una confesión y la manera del infante terrible que hace 40 años irrumpió la escena del cine francés con sus imágenes rebeldes y canciones de David Bowie de fondo, de reconocer sus errores y pedir perdón. La puesta en escena y las actuaciones del elenco son totalmente alucinantes. El estilo musical de Sparks no podría compaginar de mejor manera con el espíritu de las imágenes de Carax. Y el adolescente de ya 60 años, que alguna vez declaró hacer películas para gente muerta, decanta toda su expertise utilizando las transgresiones del lenguaje a su favor y construyendo, entre criptaciones brechtianas, un film dedicado a su propia hija. Si el video te gustó, no dudes en darle like y compartirlo en tus redes sociales. Si quieres ver más contenido como este, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.